dice allí que el que había recibido 5,000 fue, y eso es importante, salir de casa para ir a trabajar. No podemos pensar que las finanzas van a mejorar estando sentados en la casa y diciendo, Dios provee, Dios ayuda. O sea, ahí dice que al que recibió 5,000 se fue y enseguida negoció con ellas, gloria al Señor, y ganó otros 5,000. Asimismo, el que tenía 2,000, o sea que no se desanimó porque dijo, aquel tiene 5,000 y yo 2,000, mejor me quedo en casa. O sea, ambos salieron y fueron. Entonces, número uno, vemos que ahí hay un trabajo que hacer, y ellos fueron y negociaron. Y esa palabra de negociar nos habla de dos cosas importantes en finanzas: o invertir o ahorrar. ¿Qué hacemos? El siguiente punto es que dice Ageo, de una palabra, dice subir al monte, ojo, es salir. Nuestro hermano de Tlaxcala y algunos de provincia saben lo que es ir al monte, cortar leña, traerla para la casa. Creo que cada uno tiene esa labor de poder salir, traer la madera y reedificar la casa que Dios nos ha dado, y entonces Dios pondrá su voluntad en ella y Dios nos bendecirá. Gloria al Señor. Pero tenemos que salir a buscar. Segundo, es que cada uno fue enseguida. Eso quiere decir, hermano, que tenían una diligencia y una dedicación con lo que habían recibido de parte de Dios. Puse Eclesiastés 11:4 porque para muchos jóvenes a veces vemos que esta es la actitud. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. ¿Te has dado cuenta que dicen, uy, mira, va a llover, hoy no voy a trabajar? Mira, va a soplar el viento, hoy no siento de Dios que sea bueno. Hermano, o sea, el que recibió 5,000 fue y salió, gloria al Señor. La siguiente, nosotros encontramos que en esta situación es importante porque es importante cambiar la mentalidad en las personas. Hay algunos que tienen un espíritu de pobreza porque tienen esa mentalidad de decir, es que así es mi vida. Y les cuesta trabajo mejorar sus finanzas porque la actitud, el espíritu con lo que se enfrentan es ya de pobreza. Pero una cosa que dice la Biblia, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Eso dice la palabra de Dios. Entonces es importante tener la mentalidad correcta. Y luego dice Proverbios, las riquezas de vanidad desvendrán, pero el que recoge con manos laboriosas aumenta. Tómalo como una promesa y créeme al Señor. Siguiente, después dice que después de mucho tiempo se volvió el Señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Nota lo que dice la palabra, después de mucho tiempo. Cuando tú tienes un dinero, la gente quiere hacerse rica de la noche a la mañana. Dice, ¿qué negocio puede hacer que yo tenga mucho dinero en poco tiempo? Y dice que él les dio los 5,000 monedas de oro, a otro le dio 2,000, a otro le dio 1,000, pero después de mucho tiempo él regresó y hizo cuentas. Y entonces, hermano, la clave para no tengo tiempo para las inversiones es esperarse con tiempo. Cuando tú inviertes, eso lleva un proceso para que eso produzca. Inviertes en los hijos, en su educación desde temprano, y bueno, les empiezan a enseñar inglés y no te llegan en el primer día y ya saben traducir. ¿No? O sea, toma tiempo, les vas invirtiendo que después va a producir cosas. Bueno, por eso dice la Biblia que después de mucho tiempo volvió el Señor, o sea, les dio tiempo para arreglar cuentas con ellos. Una de las cosas importantes que debemos tener en cuenta en las finanzas, porque luego hay gente que se quiere hacer rica muy rápido, es que la herencia de fácil comienzo no tendrá un final feliz. Entonces, y daremos cuenta al Señor de lo que nos ha dado, así es que siempre es importante tener un ojo en el tribunal. Cada vez que tú recibas tu quincena, en algún momento vas a dar cuentas. Bueno, rápidamente son situaciones técnicas, pero invertir dije que toma tiempo. Normalmente es más que un año. Dice, bueno, yo en 2 años quiero visitar Europa, entonces tienes que dejar dinero. Hay gente que nunca puede salir porque no sabe la clave. Te necesitamos invertir y esperar un tiempo. Aquí lo más importante, hermanos, es que en la inversión, cuando tú tienes un dinero y quieres invertirlo, como este que fue y negoció otros 5,000 monedas, es que renunció a tener la disponibilidad de dinero. Hay gente que dice, es mi dinero y yo lo quiero tener cuando yo quiera y lo puedo disponer cuando yo quiera. Y de hecho hay algunos comerciales que te dicen eso, úsalo cuando tú quieras. O sea, es más fácil que la gente sea pobre. Y
la situación del ahorro también. Pero bueno, el ahorro es cuando ahorramos para tener la disponibilidad de dinero más rápido. Después dice, hermano, que hay una recompensa para los fieles. Les digo, bien, buen siervo fiel. Ahora, nada más quiero remarcar aquí, el que recibió 5,000 y el que recibió 2,000 tuvieron la misma bendición. Es que no te preocupes si solo tienes 2 pesos y el otro tiene 100 pesos. Si somos fieles, el Señor dará la recompensa. Gloria al Señor. El siervo malo, algo pasó con el siervo malo, lo hemos olvidado y está levantando la mano. Y dice el siervo malo, le dijo al Señor, siervo malo y perezoso. ¿Sabes, hermano? Aquí hay una maldad. ¿Por qué maldad? Simplemente agarró el dinero y lo fue a esconder. Pero para el Señor había una maldad, porque mucha gente dice, total, no es mío. ¿Te has fijado cuando la gente va a las empresas y dice, no es mi empresa? Bueno, ahorita el hermano nos dijo, digan todos, es mi convención, gloria al Señor. Es cuando tú sientes que te pertenece. Pereza, hermano, dicen, es contrario a lo que hicieron nosotros. Ellos se fueron enseguida. El siervo que no produjo otros 1,000, para los ojos del Señor era malo y negligente. Bueno, entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Quítenle las 1,000 monedas y désenos al que tiene 10,000. ¿Sabes? Aquí este es el resultado de trabajar en responsabilidad o irresponsabilidad. Y hermano, muchas veces dice, y ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá ya rechinar de dientes. ¿Sabes que hay gente que no solo llora, no solo se condena, sino tiene envidia por lo que los otros tienen y ellos no tienen? Pero es parte de cómo manejamos las finanzas. Bueno, hasta aquí quiero parar y decir, en lo que se requiere diligencia, hermanos, no seamos perezosos, fervientes el espíritu, al que servimos es al Señor. Planeación. El Señor dijo, ¿quién de vosotros quiere edificar una torre? No se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla. Esto es muy importante, hermanos. Nota los puntos. ¿Quién quiere edificar una torre? Eso habla de tener objetivos claros. ¿Qué queremos? Y Dios muchas veces lo que está esperando para bendecirnos es, ya pusiste tu mano en mi voluntad y tienes claro en tu corazón mi voluntad. Yo estoy dispuesto a bendecirte, pero debemos de tener claros los objetivos. ¿Qué queremos en la familia? ¿Qué queremos en los hijos? ¿Qué queremos del trabajo? ¿A dónde queremos llegar? ¿Queremos irnos de misioneros a la India? Dios puede hacerlo. Pero el Señor dijo, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre? Aquí viene el consejo. ¿Quieres hacer algo? No se sienta primero. Y me llama la atención de sentarse. O sea, no te quedas parado pensando, no, siéntate y toma tiempo. Eso habla de una planeación cuidadosa. No debemos tomar decisiones apresuradas. ¿Te acuerdas de las famosas compras impulsivas? Y téngalo ahora y pague 20 años después. O sea, eso son técnicas, hermano. Y finalmente dice, y calcula los gastos. Esto habla de si se tiene lo suficiente, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Una cosa, hermanos, Dios sí es un Dios de obras completas. Entonces hay gente que va en un trabajo y a la semana se cambia a otro y luego a otro porque dice, es que en ninguno me quiere, mejor ya no voy a ir a trabajar. ¿Okay? Hermano, aquí la palabra del Señor dice, por lo menos Dios puso algo en mi corazón. Quiero preguntarte, cuando empieces algo ¿tienes lo suficiente para acabar lo que te propones? Es que no tengo. Yo te voy a decir, ¿tienes la fe suficiente? ¿Puedes mirar donde vendrá? Eso es lo que Dios quiere, que veamos como Él quiere. Bueno, voy a saltarme estas y como hace un presupuesto fácil, lo vamos a dejar pendiente. Algunos hábitos y cambios de hábitos. En Santiago 4 dice, no tienen, todos lo sabemos, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones y ojo, para satisfacer sus propias pasiones. Lo importante cuando necesitamos dinero es para qué lo queremos, para satisfacer nuestro propio deleite o pasión, o queremos el dinero para honrar a Cristo, para darlo para la convención, para pagar el salón, para la iglesia, para mis hijos. ¿En qué lo vamos a gastar? Hay gente que ahorra y busca dinero, dice, porque yo lo quiero para mí, quiero darme una libertad para mí. Dios lo puede hacer, no está peleado con eso. Pero hermano, cuando damos primeramente al reino de Dios y su justicia divina, todo lo demás vendrá por añadidura. El problema es que estamos invertidos, buscamos todo lo demás y al final el reino de Dios. No es así como
funciona en el reino de Dios. Bueno, entonces lo que necesitas si alguien no tiene dinero es pedir a Dios, y segundo, que le pidas que te quede claro para qué lo vas a usar. Me voy a saltar esto, y hay una fórmula muy sencilla para las finanzas. Ingresos, cuánto ganas y cuánto gastas. Haz una resta. Gano tanto, gasto tanto, lo que quede, eso se invierte. El problema es que esta reglita siempre nos queda en números negativos. Hablo a los jóvenes que están aquí. Siempre gastamos más de lo que son nuestros ingresos, y entonces siempre estamos de negativos. Señor. Muy bien. Por último, hermano, dos cosas últimas, rápido. Una, en Amós, capítulo 4, en el versículo 9 y 10, dice que al pueblo de Egipto le vinieron plagas como las de Egipto. Y las plagas es que vinieron las langostas pequeñas y se comieron todo. Y lo que dejaron las langostas se lo comieron las larvas, y lo que dejaron las larvas se los comieron las orugas. ¿Sabes de qué nos habla eso? Mira, del mal y de la plaga que está allá afuera del mundo. Los gastos hormiga. Bíblicamente deberían de ser los gastos langostas. ¿Qué quiere decir eso? Son las compras pequeñitas que aparentemente dicen, ay, ¿qué tanto un gansito, 10 pesos? ¿Qué tanto un chicle, $1? Y en esos gastos hormigas, según estudios, se va el 12% del salario de cada mes. O sea, estás diezmando fielmente. Estás dando más del diezmo, según este estudio, de tus ingresos en gastos hormiga. La siguiente, mira, ahí hasta apareció en el periódico, se te fugan hasta 116,000 pesos en gastos hormigas en 5 años. O sea que si alguien maneja sus gastos pequeñitos, en 5 años nos vemos aquí, cada uno con 116,000 pesos. Porque se gastan en gastos hormiga. Entonces reduzcamos nuestros gastos. Mira, en la siguiente, ahí hasta aparece en internet, puede ser yo hice un ejercicio, 15 tacitas mensuales de café inocentes. Me compro un cafecito, no me voy a quedar pobre si me compro un cafecito. Luego, ¿cuánto puedo tomar en comidas, etcétera? Muy sencillo, se gasta unos 1,200 pesos. Si uno reduce a la mitad de esos gastos, te quedan 650 pesos mensuales. Y que son los que muchas veces los pedimos para terminar el mes. Entonces los gastos hormiga, ahí aparece, vea, ese pobre señor está haciendo todos los gastos de que es un chicle, de que son de comida, de que son galletitas. No pasa nada, no nos vamos a volver pobres si gastamos para eso, pero se nos fuga. Y es una plaga de las langostas que se comían, hermano, todo el pan que Dios les daba. Pero hay una promesa: Dios reprenderá al devorador y no destruirá la tierra. Cuando ese 10% que te gastas, si lo pones en los diezmos, se acaban las hormigas. Ya no tienen las hormigas que comer. Se acaba la plaga. Siguiente punto, y para terminar con esto termino. Nos faltaría tiempo para ver las finanzas del apóstol Pablo. Y yo quisiera animar al pueblo de Dios con esta palabra. Que nuestra obra, lo que hacemos, sea un obrar de fe. ¿Y sabes por qué tienes que ir a trabajar con fe y a orar con fe? Porque Pablo tenía un principio que nos dice: digno es el obrero de su salario. Yo te voy a decir algo. En ciencia le digo a mis estudiantes, ya salió el resultado, me dicen, es que no sale, doctor. Yo le digo, siga trabajando. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. En algún momento va a venir el salario, pero no dejemos de trabajar. Eso se llama trabajar con fe. Segundo, hazlo por amor. Trabaja con amor, porque dice Pablo dijo, antes vosotros sabéis que lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo no solo trabajaba para él, sino trabajaba para los que estaban alrededor de él. Trabajas para tus hijos, para tu empresa, para tu iglesia. Trabaja con amor. Y al terminar, hermano, un tercer principio es que dice Corintios, porque por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Si trabajas con fe, lo haces con amor y tienes esperanza en Dios, tus finanzas seguro mejorarán. Gracias, Dios te bendiga.
Cuando hablé con Miguel Ángel, me dijo, tengo unas 2 o 3 diapositivas que quiero compartir, pero la realidad es que preparó todo un curso. Yo les sugiero que lo inviten a su iglesia para que les dé esto, pero detallado, completo. Es una sugerencia que les hago. El asunto de las finanzas es un asunto muy importante. Cuando hay problemas en las finanzas familiares, eso se transmite a todas las áreas de la vida familiar. Cuando hay problemas en las finanzas, todos andamos de malas y por cualquier razón ya empezamos a discutir y hasta ofendernos y a decir cosas que no deberíamos de haber hecho. En cambio, cuando las finanzas familiares están bien, se acaban las preocupaciones, las tensiones y andamos con una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Y bueno, ¿cómo le hacemos para llegar ahí? Y alguien diría, pues muy fácil, hermano, si me gano la lotería, ya la hice. Se acaban mis problemas. Pero ¿qué crees? Eso no es cierto. 70% de los que ganan mucho dinero en la lotería, los que sacan el premio gordo, en poco tiempo terminan más pobres que como estaban. Terminan con problemas familiares o familias destruidas. Terminan endeudados y algunos hasta van a dar a la cárcel. Yo conozco a la hermana Liz. Es un testimonio que siempre tengo en mi corazón, el testimonio de su vida, mi hermana Liz. Ella estaba felizmente casada. Un esposo que proveía, tenían casa en Acapulco, se iban de fin de semana cada rato. En una de esas, el esposo murió en un accidente y la familia de él le arrebató todo a Liz y la dejó en la calle con sus 3 hijos. Ella tuvo que empezar a trabajar limpiando casas. Eventualmente llegó a trabajar, no están avanzando ni presentación. Ahí está. Llegó a trabajar en la librería Maranatha y con ese salario, limpiando casas, trabajando en la librería Maranatha, ella sacó adelante a sus hijos. 2 de ellos tienen carrera universitaria. Ella construyó su casa y cada año ahorraba para irse de viaje. Conoce Europa, conoce Sudamérica, conoce Canadá, Estados Unidos y un chorro de lugares en México, con un pequeño salario. ¿Qué es lo que hace la diferencia entonces? No el tener mucho dinero, sino el vivir los principios de Dios como nos estaba compartiendo Miguel. Eso es lo que hace la diferencia. Tú puedes tener finanzas familiares sanas si sigues los principios de Dios en tus finanzas familiares. Aquí rápidamente, sin mayores comentarios, les presento 12 conceptos, 12 principios. Número 1, entrégale la propiedad de todo a Dios. Deja de actuar como dueño y empieza a actuar como administrador de los recursos que el Señor te ha dado. Saquen su cartera rápidamente saquen su cartera. Y díganle, este dinero es de Dios. Yo solamente soy el administrador. Y no lo olvide. Número 2, vive con contentamiento. Contentamiento es descubrir que mi paz, mi gozo y mi todo dependen de Dios y no de las cosas que yo podría tener. Contentamiento es estar satisfecho con lo que tengo y no codiciar más. Nada demuestra más la madurez cristiana como el contentamiento. Y nada revela más nuestra inmadurez como el descontento. Número 3. Entiende la diferencia entre necesidad, gusto y deseo. Muchas veces tomamos malas decisiones en nuestro gasto familiar porque no hemos identificado estas 3 cosas. La necesidad. Estas son las necesidades básicas de la vida: la alimentación, la ropa, el dónde vivir, la salud.
Y la Biblia dice que el Señor conoce de qué tenemos necesidad. En segundo lugar están los justos. Aquí, estas son cosas que satisfacen nuestras necesidades, pero a un costo mayor. Es un gusto que nos damos. Entonces, podemos ir al trabajo en metro, pero podemos ir en Uber. Es lo mismo, tenemos que hacerlo. La diferencia es que elegí una manera más cara. Podemos comprar una camisa en Walmart, no sé, o en Suburbia o en el Yankees, o podemos comprar una camisa de marca a un precio mucho más alto y se cubre la misma necesidad. Es un gusto y a veces tenemos que limitarnos allí. Los deseos son cosas que nos gustaría tener, pero que no son necesidades básicas. Este tipo de cosas solamente deberían de comprarse cuando las necesidades básicas están cubiertas. Por ejemplo, ¿cuántos quieren ir de vacaciones a Disney World? ¡Yo! Pero eso no es una necesidad básica. ¿Cuántos quieren tener una pantalla de 80 pulgadas? Eso no es una necesidad básica. Es un deseo. Ahora, cuando tenemos deudas, levanten la mano los que tienen deudas. ¿Tienes deudas? De cualquier tipo de deuda, tarjeta, banco, le debes al cuñado, al abuelo, al tío. Cuando tenemos deudas, no debemos gastar en gustos ni en deseos. Por ejemplo, tenemos sed, es una necesidad básica. Podemos comprar un garrafón de agua Bonafont, cuesta 40 pesos. Pero esos mismos 20 litros de coca cuestan 306 pesos. ¿Cuántos toman coca por aquí? Confiesen sus pecados. Estamos gastando en un gusto, pero sobre todo, quizá nunca deberíamos de acostumbrarnos a tomar coca, pero sobre todo si tenemos deudas, no debemos de gastar en eso. Ya Miguel lo documentaba muy padre. ¿Cuánto cuesta una taza de café? Si lo hacemos en casa, tomando todos los gastos, equipo, etcétera, 4 pesos. Si la compramos en una cafetería, 25 pesos. Si tomamos una taza diaria al mes, 25 días, entonces nos gastaríamos 100 pesos. Pero comprándolo en una cafetería gastaríamos 750 pesos. Es un gusto, pero no es necesario. Y así la lista puede seguir. Número 4. Paga lo que debes y evita endeudarte más. Las deudas no se esclavizan. La Biblia dice que el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. La Biblia nos manda: no debáis nada a nadie. Claro que vivimos en una cultura en donde tomar crédito es lo más cotidiano del mundo. Nos ofrecen por todas partes. Entonces, si tienes deudas, y varios ya han confesado que sí, y los que no levantaron la mano son mentirosos. Si tienes deudas, paga lo que debes. Un creyente que no paga lo que debe, no solo adquiere una mala reputación, sino que acarrea vergüenza al nombre del cristianismo. Debemos pagar nuestras deudas. Especialmente debemos ser cuidadosos cuando le debemos a un hermano en la fe. El hecho de que es un hermano en la fe no justifica que no le paguemos. Número 5, piensa antes de gastar. Por más extraño que parezca, pensar es algo muy difícil. Y ya lo hemos vivido. ¿Cuántas veces hemos gastado dinero? Ay, si lo hubiera pensado, no lo hubiera hecho.
Hay que pensar antes de gastar. Hay que evitar hacer las compras impulsivas. Cuando vamos a la tienda, no compremos cosas que no habíamos planeado comprar. Cuando el vendedor te está presionando, los vendedores son entrenados para agarrarte del cuello y no soltarte hasta que digas que sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Señor vendedor, mañana vuelvo. Tengo que consultarlo con el Estado Mayor. Normalmente, si tú pospones la decisión 24 horas, vas a tomar una mejor decisión. Simplemente por haber hecho eso. Antes de comprar, compara precios. Hay muchas cosas que puedes comprar más baratas. Una de las cosas que hacía la hermana Liz, de la que les hablaba, es de que ella esperaba para ir una vez a la semana a la central de abastos y surtir su mandado para toda la semana. Ahorraba un montón de lana y obtenía productos más frescos y nutritivos. Compara antes de que llegue. Número 6. No compres con tarjeta de crédito. Los intereses de la tarjeta de crédito son criminales. El año pasado la tasa promedio fue 38%, pero hubo tarjetas que cobraban 122% de intereses. La tarjeta que puse en la imagen de Inbursa Aurrera, 122%. No compres con tarjeta. Punto. ¿Qué va a dar? Rómpela. 7. Cuida lo que Dios te ha dado. La Biblia dice que el perezoso no cuida su viña y pronto está llena de espinos, pronto empieza a deteriorarse. ¿Sabes? Cuida lo que Dios te dio. Se pierde tanto dinero cuando descuidamos los recursos que Dios nos da. Cuando permitimos que nuestros niños destruyan los costosos juguetes que les hemos dado en cuestión de 3 días. Cuando desperdiciamos la energía eléctrica en el hogar. Cuando desperdiciamos la comida, tenemos que tirar tanta comida, debemos de cuidar los recursos que Dios nos da. Aprende a ahorrar, no importa si es una cantidad muy pequeña que puedas ahorrar cada mes. Poco a poco vas a ir formando un colchón que te va a permitir enfrentar situaciones inesperadas en el futuro, así como la hormiga de la que nos habla Proverbios. Número 9. Aprende a dar. Esto es extraño a mencionar esto cuando hablamos de finanzas, pero necesitamos aprender a dar. Lamentablemente en México no tenemos una cultura de generosidad. No se nos da este asunto de dar. He encontrado gente que asiste a la iglesia que no ofrenda a la iglesia, no siente que sea necesario dar a la iglesia. Están muy felices de recibir las bendiciones de Dios, pero cuando se trata de dar, no sienten que sea necesario o no sienten que pueden, pero esto es un principio importantísimo. Si nosotros queremos tener finanzas saludables, necesitamos aprender que la Biblia nos enseña a dar. Debemos dar al Señor, debemos dar al pobre y al necesitado. Y la palabra de Dios contiene tantas promesas de bendición para los que son generosos de corazón. Número 10, haz un presupuesto. Tenemos que decirle al dinero a dónde tiene que ir en lugar de llegar al fin de mes preguntándonos, ¿y dónde se fue el dinero? ¿Qué hicimos con el dinero? Vamos a tener un poco de eso con Brad. Número 11, no te apresures a enriquecerte. Frecuentemente llegan a nuestras manos opciones de enriquecimiento rápido. No, si inviertes en este negocio, te vas a ser súper millonario. Normalmente esas opciones son mentirosas, son fraudes. Se enriquecen los que organizan el asunto y la mayoría se queda en la pobreza. No te afanes por hacerte rico. Número 12, busca consejo. Busca consejo. Por el amor de Dios, pregúntale a tu esposa, pregúntale a tu esposo antes de tomar una decisión. Mientras más grande la decisión económicamente, mayor la necesidad de consejo.
Si sientes que no fue suficiente hablar con tu esposo o tu esposa, que la mayoría de las veces será suficiente. Como hombres, estamos menospreciando la sabiduría que Dios ha puesto en nuestra esposa. Pero si todavía sientes necesidad de más, hay otros familiares quizá, o hermanos, o líderes que te pueden dar un consejo. Toma consejo. Eso es todo. One disadvantage of not being able to understand Spanish very well Una desventaja de no poder entender el español muy bien. in this context is I haven't understood everything that my two brothers have shared with you. Como en este contexto, y que no he podido entender todo lo que mis hermanos han compartido con ustedes. And so if I repeat what they have said in some ways, please forgive me. Así que si repito algo de lo que ellos ya han dicho, por favor, perdónenme. But you teachers know that repetition is the mother of learning. Pero como ustedes saben, la repetición es la mamá del aprendizaje. Hallelujah. Well, I'll keep it brief because we want some time for questions, I think. Voy a ser breve porque quisiéramos dar lugar a algunas preguntas y quisieran escribirlas y pasarlas, con mucho gusto las contestaremos. Yeah, and Jairo will handle all of your questions. Con mucho gusto lo haremos. Well, Jesus said that no man can serve two masters. Cristo dijo que ningún hombre puede servir a dos señores. Let's all repeat it together. No man can serve two masters. Repitamos, ningún hombre puede servir a dos señores. Amen. We have a bumper sticker in the United States. En los Estados Unidos usamos una calcomanía en los autos It says, I owe, so off to work, I go. que dice, yo debo, así que al trabajo debo ir. Hallelujah. You see many people waiting in traffic for hours and hours. They are stressed before they even get to work. Y cuando salimos vemos tanta gente allí en el tráfico que ya antes de llegar al trabajo ya están todos estresados. They are laboring or they are serving their new motorcycle or their new boat or their new watch or whatever. Están trabajando para pagar su nueva motocicleta o su nuevo reloj, cualquier cosa que hayan comprado. But Jesus said, he who the Son makes free is free indeed. Pero Cristo dijo que aquel a quien el Hijo libertad será en verdad libre. And in our families, God wants us to be free, Y en nuestras familias, Dios quiere que nosotros seamos libres to serve the Lord. para servir al Señor. How many of us really want to serve the Lord with our lives? ¿Cuántos de nosotros realmente queremos servir al Señor con nuestra vida? Amen. Well, the devil wants to keep us so in bondage to our debt and our expenses Sin embargo, el enemigo quiere mantenernos esclavizados a través de deudas. And so the Bible says, in Romans chapter 13 and verse 8, Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 13, versículo 8, it says, owe no man nothing but to love one another. no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Owe no man nothing but to love one another. No le debas nada a nadie, a ningún hombre, sino el amarse unos a otros. So, for you cooks, I have a recipe for you. Así que para ustedes, cocineras, yo tengo una receta. It's a recipe for freedom from debt. Es una receta para cómo ser libres de las deudas. It's not the recipe, but it's a recipe. No es la receta, pero es una receta. So, how many of us have a card, something like this, a Visa card? ¿Cuántos de ustedes tienen una tarjeta como esta, una tarjeta Visa de crédito? Okay, so you turn on your oven Entonces, esto es lo que vas a hacer. Enciendes el horno to 400 degrees Fahrenheit. a 400 grados Fahrenheit Put your oven, your Visa card in the oven. y entonces pones tu tarjeta de crédito en el horno, You close the door. cierras la puerta And 45 minutes, y después de 45 minutos you're on your way to being debt free. ya vas a estar en camino a ser libre de deudas. Hallelujah. Amen. You know, this card is just a tool.
Sabes, esta tarjeta es solamente una herramienta. If we use it as a tool, Si la usamos como una herramienta, it's easy to believe Jehovah Jireh is my provider es fácil creer que Jehová es mi proveedor when I have money in the bank, cuando tenemos dinero en el banco, when I have a credit card. cuando tenemos una tarjeta de crédito. I don't have to wait until God's time if I have a Visa card. Y entonces no necesitamos esperar al tiempo de Dios cuando tenemos una tarjeta Visa. I can run down and buy the new tires that my car needs. Puedo ir con mi tarjeta a la tienda a comprar las llantas nuevas que mi auto necesita Or whatever. o cualquier otra cosa. But I believe you mentioned that some 70% of troubles in marriages are due to financial strain. Is that right? Or less? Un gran porcentaje de los problemas matrimoniales tiene que ver con las finanzas. You know, in my concordance in the back of my Bible, ¿Saben? En la concordancia que tengo aquí atrás en mi Biblia, it doesn't even include the word money, dinero. no incluye la palabra dinero. You know, we are very spiritual in our New Testament churches. A veces nosotros somos muy espirituales en nuestras iglesias neotestamentarias. We are not like other churches. No somos como otras iglesias. You know, the Pharisees, oh, I thank you, Lord, that I'm not like the other churches. Como los fariseos decimos, te doy gracias, Señor, porque no somos como las otras iglesias. But we thank God that we have an offering box for free will offering. Y le damos gracias a Dios porque normalmente ponemos una caja para las ofrendas voluntarias. But we know we have seen big grand churches in America and other places. Pero, ¿saben? Hemos visto iglesias muy grandes en Estados Unidos y en otros lugares Where they are preaching and preaching and preaching the so-called prosperity doctrine. en las que se predica y predica el llamado evangelio de la prosperidad. God wants you to be driving a new Cadillac. Y dicen, Dios quiere que tú manejes un Mercedes-Benz, Or a new Volvo. o un Rolls Or Royce, a new Harley Davidson. o una moto Harley Davidson. And if you give 100, Y si tú das 100, God will multiply it and give you 1,000. Dios lo va a multiplicar y te va a dar If you give 1000. 1,000, God will multiply it. Y si tú das Will give you 1000, 10,000. y Dios lo va a multiplicar y te va a dar 10,000. But you know, you can give without loving, ¿Y sabes qué? Puedes dar sin amar, but you can't love without giving. pero no puedes amar sin dar, God is love. porque Dios es God amor. so loved that He gave. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio. We sometimes throw out the baby with the bathwater. We don't want to talk about finances in a prosperity way. Nosotros a veces entonces no queremos ni tocar esos temas porque la cosa de las finanzas como que está relacionada con el asunto de la prosperidad. Many times we don't talk about it at all, as these two brothers have Y this afternoon. por eso muchas veces ni siquiera hablamos de esos temas en nuestras iglesias como hoy lo estamos haciendo. But we are all mayordomos. Pero todos nosotros somos mayordomos. I love that word. Let's all say it together. Yo soy Me encanta mayordomo. esa palabra. Entonces vamos a repetir todos juntos, yo soy un mayordomo. Yo soy un mayordomo. Otra vez. Yo soy un mayordomo. Hallelujah. You know, one day we'll have a chance to give an account to Jesus. Un día nosotros vamos a tener la oportunidad de rendirle cuentas a Jesús. We'll give an account for our stewardship. Le tendremos que rendir cuentas de nuestra mayordomía. Joseph, José he was a wonderful example of a mayordomo. fue un increíble ejemplo de lo que un mayordomo debe de ser. It says that Joseph in Potiphar's house, Y se nos dice que cuando José estaba en la casa de Potifar, Joseph was such a successful and a trustworthy steward. José fue un mayordomo tan exitoso y tan digno de confianza Potiphar didn't want to know anything except what was for dinner. que Potifar no quería enterarse de ninguno de los asuntos. Lo único que le interesaba saber era qué había para cenar. Hallelujah. Genesis 39 and verse 6, if you don't believe me. En Génesis 39:6 lo pueden checar si no me creen. Now, I know that the handling of finances for many of us in Mexico or other Latin American countries is a bit different, perhaps, in the United States.
Yo entiendo que el asunto de las finanzas para ustedes en México, en América Latina, es diferente que lo es para nosotros en Estados Unidos. So I don't pretend to understand all of the pressures and challenges that you face. Así que yo no pretendo comprender todos los retos y todos los problemas que ustedes están enfrentando. But I'm sure that Jesus does. Pero yo estoy seguro que Cristo sí lo entiende. And God's word is universally applicable to every culture, to every tribe, to every tongue, to every nation. Y la palabra de Dios es aplicable universalmente a toda nación, a toda cultura, a toda lengua, a toda tribu. And to every family's finances. Y para las finanzas de cada familia. Well, one of my favorite verses is James chapter 1 and verse 5. Uno de mis versículos favoritos se encuentra en Santiago 1, versículo 5. If any of you lack wisdom, let him ask God. Si a alguno le hace falta sabiduría, pídala a Dios. God will give wisdom abundantly. Y Dios le dará sabiduría abundantemente. Now we're talking about budgeting. I will talk now a bit about household budgeting. Permítanme compartirles un poquito acerca de cómo hacer un presupuesto en el hogar. Wisdom. So you said, no man goes to build a tower without first making a plan. Como dijo Miguel, nadie se pone a edificar una torre sin antes tener un plan. The prophet was instructed to write the vision and to make it plain upon tablets. Aquel profeta fue instruido de que debía de escribir la visión en unas tablas. The world says in business, if you fail to plan, el mundo nos dice en los negocios, si no planeas, you plan to fail. Entonces lo que estás planeando es fracasar. Well, how do you establish a household budget? ¿Cómo se hace un presupuesto familiar? I didn't grow up in my house. My father didn't teach me how to make a household budget. En el hogar donde yo crecí, mi papá no me enseñó a hacer un presupuesto familiar. I have made many financial mistakes in my personal life, in my family life. De manera que en mi vida personal y vida familiar he cometido bastantes errores. I won't ask for a show of hands from you. No les voy a pedir que levanten su mano. But you know there's no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pero como saben, no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. And for every ruin, there is a remedy. Y para cada ruina hay un remedio. So, if I ask a show of hands, how many here are totally satisfied with your current Christian household finances? Probably not too many would raise your hand. Si yo les pidiera que levantaran la mano a aquellos que están totalmente satisfechos con el estado de sus finanzas familiares, probablemente pocos levantarían su mano, Myself included. incluyéndome a mí. So I'm going to give you just some resources for if you have a hunger, like the Bereans, to search it, and if you have a need for this kind of knowledge and wisdom. Así que quiero presentarles algunos recursos que ustedes podrán usar si ustedes son el tipo de, como la gente de Berea, que quieren investigar más acerca de esto. You can go and you can find tools for an individual or for a local church. Allí van a poder ir y encontrar herramientas, tanto para usarlas de manera individual o incluso en la iglesia. Crown Financial Ministries is a ministry founded in the United States. Hay un ministerio en Estados Unidos que fundó Larry Burkett que se llama Crown Financial Ministries, With a vision to help God's people be free. cuya visión era ayudar al pueblo de Dios a ser libre, Free from financial bondage. libre de la esclavitud financiera, So that they are free to serve the Lord Jesus Christ. a fin de que pudieran servir al Señor Jesucristo. Well, I'm sorry to say this, what we have on the screen is an eye chart. It's an eye chart. It's very hard to see. Esta imagen que tenemos en la pantalla no está muy fácil de ver, But these are just guidelines about various categories, how much a household family might spend on various categories. Ok, aquí lo que tenemos es una guía general de lo que cada familia debería de gastar en cada una de las categorías mencionadas.
If you add up your expenses for each month and it adds up to 120% of your income, entonces el total de estos gastos deberá representar el 100% de tus ingresos. then it's understandable we will be in financial pressure, financial bondage, and tension in our home. Y entonces, si nosotros entendemos esto, no tendremos una esclavitud financiera en nuestro hogar, no estaremos todos estresados. So we are not going to have a household budget seminar just now. No vamos a poder tener en este momento un seminario de cómo hacer el presupuesto familiar, That website right there. pero hay un sitio web en la parte de abajo que se llama crownespañol.org. crownespañol.org. If you go to the next slide, I think it shows it. Si pasas a la siguiente diapositiva, ahí debe de verse. It's right there. Oh. The bottom. Not that. Okay. Ahí So está. if you write it down, I encourage you, if you have an interest, it's a wonderful, under resources, on that page you will find many useful tools. Por favor, anoten este sitio, vayan allí, van a encontrar recursos increíbles, herramientas que les van a servir. So that is enough, more than enough for now. Thank you very much. God bless you. Muy bien, muchas gracias. Eso es todo por el momento. Vamos a ver si hay algunas preguntas. ¿Habrá algunas preguntas? Quisieran enviarlas al teléfono, que se anotó o en papelitos. Va el tiempo. Solamente hay una pregunta, es la siguiente. Mi esposo no me da dinero y no me deja administrar ni un peso. ¿Es eso correcto? Yes. Sí. ¿Sí o no? Alguien dijo que sí. No es posible sustentar esa clase de actitud bíblicamente. No es posible justificar esto y llamarnos cristianos. No es posible que nosotros tengamos esta clase de política en el hogar y pensemos que estamos siguiendo el camino del Señor en la iglesia del orden divino. No se vale. Tenemos, y miren, esta es una situación frecuente. Es una situación frecuente. Cuando uno tiene el dinero y el otro no sabe ni qué onda. Es muy frecuente. Esto causa problemas. Esto no es bíblico. Esto no es sensato. Esto no es sabio. Necesitamos entender los principios de Dios. En el matrimonio no debe de haber pinto mi raya, tú para allá y yo para acá. En ningún sentido. Somos uno. En el matrimonio somos uno. Y como uno solo tenemos que caminar juntos en todas las áreas. Y el área financiera es un área sumamente importante de la vida matrimonial y la vida familiar. Así que yo creo que debe de haber transparencia, completa transparencia. A veces hay esposos que tienen prohibido que la esposa siquiera abra su cartera o que vea su estado de cuenta en el banco. Debe de haber completa transparencia en la vida matrimonial. ¿Es bíblico pedir un préstamo a crédito para iniciar un negocio? Aleluya. Si esto es bíblico o no
iniciar, lo primero que nosotros hemos tratado de decir en la palabra del Señor es que si se adquiere una deuda, págala de inmediato. El punto aquí importante es cuánto tiempo queremos tener esa carga en nuestra vida. Nuestro hermano dijo, uno tiene que serse libre de estas deudas. Si tú tienes una deuda, entonces lo que va a pasar es que tú por ese tiempo vas a estar amarrado. Ahora, lo importante aquí es, la palabra de Dios nos recomienda, no debáis a nadie nada. Uno de las primeras, un principio básico en deudas, hermanos, es paga lo más pronto porque para nuestro hermano nos decía, no podemos darnos gustos, no podemos, si tenemos una deuda, el deber cristiano, la instrucción bíblica es pagar. Hay otros aspectos que tienes que considerar. Si tú pides una deuda, pero nuestro hermano decía, ¿cuál es el porcentaje que vas a pagar? Y sobre todo, hermano, esto es muy importante, no dejes que los gastos te coman, las deudas te coman lo que Dios te da. Hay un texto bíblico que dice la palabra de Dios, ¿por qué vendrán y me quitarán mi cama? Por haber pedido prestado. Es importante, lo que dice nuestro hermano, pedir consejo y antes de tomar una decisión, pedir un pastor. Sí, sé que nos pidan el que Cuando las mujeres trabajan y tienen un ingreso mensual, se debe entregar dinero al esposo y es él quien debe realizar el presupuesto completo. ¿Y quién debe hacer los pagos del hogar? Okay, it seems to me Me parece a mí that in a marriage, say a partnership, you mentioned transparency. que en el matrimonio debe de funcionar con transparencia. Vamos juntos en todo. And if the wife has income, Y si la esposa tiene un ingreso and the husband has income, hopefully, y también el esposo, esperamos que tenga un ingreso, family. entonces estamos hablando de en conjunto del ingreso familiar. Different couples have different arrangements, Diferentes parejas llegan a acuerdos diferentes, but concerning who manages, who is responsible for managing finances, pero en cuanto a quién es el responsable de manejar las finanzas del hogar, I think the Bible is clear that the man, the husband, the buck stops with him. He is responsible for the family finances. yo creo que en la Biblia podemos ver con claridad que es el esposo el responsable de las finanzas familiares. So in many families, the wife is more skilled with administrative and attention to detail, paying bills. En muchos casos es la esposa la que tiene mayores habilidades para la administración, para administrar el pago de los servicios, en fin. And in that case, it seems to me it's appropriate that the husband delegate that authority to his wife. Y si tal es el caso, me parece a mí apropiado que el esposo pueda delegar esa función administrativa a la esposa. But I think it's clear in the Bible, if the bills are not being paid, it's not the wife's problem or responsibility, it's the husband's responsibility. Pero creo que es muy claro para nosotros en la Biblia de que si las cuentas no se están pudiendo pagar en el hogar, no es la culpa de la esposa, es la responsabilidad del esposo. In our home, I pay all the bills.
En mi caso, yo soy el que paga todas las cuentas. Actually, God pays the bills. Bueno, en realidad Dios las paga. My wife is not, she could do it if she wanted to, for sure. Mi esposa podría hacerlo si ella lo quisiera, But it works that way for us. pero en nuestro caso, así es como lo manejamos. I hope that answers the question. Espero que eso conteste la pregunta. Ok. En cuanto a finanzas, ¿cuál es la diferencia entre conformismo, mediocridad y contentamiento? De acuerdo a la palabra de Dios. Sí, yo mencioné que una de las cosas que necesitamos nosotros como hijos de Dios es vivir con contentamiento, contentos con lo que tenemos, satisfechos, felices con lo que Dios nos ha dado, sin caer en una codicia, envidia. Ay, ¿por qué otros tienen esa cosa y yo no? En fin, el contentamiento. Pero ese contentamiento no es lo mismo que conformismo, no es lo mismo que mediocridad, de ninguna manera. Como hijos de Dios, nosotros estamos llamados a ser excelentes. Nosotros somos llamados a hacer mejores cosas. Somos llamados a ser cabeza y no cola. Nosotros tenemos promesas de Dios. Nuestra vida no debe de ser una vida de mediocridad en ningún aspecto de la vida. No en lo espiritual, no en lo económico, no en lo intelectual. Nosotros necesitamos siempre buscar lo mejor, pero nunca debemos de dejar de estar contentos. Un corazón lleno de contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Son conceptos muy diferentes. La Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Gloria al Señor. Y cuando tú hicieres todas estas cosas del libro de la ley, que están escritas en la ley de Moisés, entonces serás prosperado. Gloria al Señor. Cada vez hay más negocios tipo pirámide. Dar dinero y recibir mucho más, si invitas a más personas para hacer lo mismo. Como cristianos debemos hacerlo. Gloria al Señor. Debemos hacerlo. Ok. Hay un texto que dice, que habla en la palabra de Dios: la herencia adquirida a prisa, a la postre no será bendita. Normalmente cuando nosotros obtenemos dinero rápido y fácil, al no tener la madurez, la consistencia, los principios, nuestro hermano Jairo ya lo había dicho en la predicación, resulta después la gente ser más pobre de lo que era antes. Hermanos, es muy sencillo. Manejar los recursos que Dios nos ha dado implica preparación, implica madurez. Cuando nos llega de momento, hay mucha gente que le llega el dinero y no sabe qué hacer con él. Al no tener la preparación y el entrenamiento, hermanos, lo que produce es muerte. Vamos a terminar con esto. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener su casa propia? No todos, pero algunos. ¿Y cuántos quisieran irse de vacaciones a Europa, a Canadá, a Estados Unidos? Déjame decirte. ¿Cuántos de ustedes quisieran que sus hijos terminaran carreras universitarias exitosamente? Amén. Eso es lo que hizo nuestra hermana Liz. Sin pirámides, sin lotería, trabajando diligentemente, con un corazón contento, ahorrando, y ella hizo todo eso y más. Tú también lo puedes hacer si vives los principios de Dios. Amén. Dios les bendiga, tengan buen provecho. Gloria a Dios. Hermanos, por
A las 3:30 comienza la alabanza. A las 5:30 se acaba el día de hoy de actividades. Tenemos el tiempo súper limitado. No es a las 3:30 ve pagando la cuenta en el restaurante donde estés o donde vayas y regresa a esa hora. Vamos a respetar los tiempos. A las 3:30 comienza. Y bueno, ya que tocaron los hermanos el tema de finanzas, que es algo que incomoda muchísimo, porque aún hay personas que piensan que eso era del Antiguo Testamento y que se debe de recordar. Les quiero decir, en los 2 años anteriores, y luego con respeto y con amor, 2 iglesias son las que han cargado con los gastos, con las aportaciones, y eso no debe de ser. En la caja, entre las 3 cajas que están ahí atrás, se juntaron 43 pesos. Eso es ridículo, eso es ser avaro, ser miserable. Lo que se mete aún en la caja de pescadores, que la iglesia está aquí, íntegro, se va para las aportaciones que necesitan los hermanos para poder hacer estos eventos. Lo que venden los hermanos de comida, íntegro, lo dan para los gastos. Entonces, hermanos, de verdad, deposítenlo, apoyen. No se van a quedar pobres, pero el Señor sí enriquece. Las bendiciones vienen de Él, no de los pastores, y las promesas vienen de Él, no de los pastores. Amén. Buen provecho. Perdón, va a dar un mensaje ahí. Buenas tardes, hermanos. ¿Quiénes ya tienen hambre? Sí. Hermanos, si aún no sabes a dónde quieres ir a comer, acá te preparamos unas ricas tostadas que están bien buenas. Entonces los invitamos a que pasen a consumir si aún no saben a dónde ir. Y otra cosa es que si ves basurita en el suelo, si ves vasos, servilletas y todo eso, por favor levántalo y lleva a los botes de basura. Gracias, hermanos, buen provecho. Si sabes a dónde ir, invítame.
Ahorita nos alcanza. Que no te paras temprano. ¿Cuándo llegaste? Siempre nos decimos de siempre. Ah, bueno. Ya sí somos machos. Yo digo que no.
Gracias.